Sindicato Mexicano de Electricistas. La resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas está cerca de ver el triunfo, pero este no sería posible con un ejército incompleto. Pasando lista de resistencia en esta asamblea, nuestro compañero Jorge Ulises Uribe Gaón. Pase el compañero Jorge Ulises Uribe Gaón. Bienvenido a la resistencia de Durante la Asamblea General Ordinaria de Toma de Posesión e Informes, Martín Esparza Flores, secretario general electo, dio a conocer el posicionamiento político de la organización que está por cumplir 100 años de lucha. En este día de toma de posesión e informes en esta Asamblea General Ordinaria, consideramos por las circunstancias políticas a las que nos son forzadas los poderes fácticos, el informe propio de nuestras actividades las entregaremos por escrito a la revista Luz. Como conocimiento claro de ellas, en especial lo hemos solicitado así en nuestro pleno del Comité Central a nuestro compañero tesorero para que se reconozca el uso transparente de los recursos económicos de la organización y la rendición de cuentas a que se nos prepara cada 6 meses por el Estatuto. Así lo mandata para todos y cada uno de los miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas, como a los subcomités de las divisiones respectivas. Lo precisamos y declaramos porque arrecian las críticas mediáticas a los sindicatos. Aun cuando, como en nuestro caso, hace más de 3 años no tenemos trabajo, no tenemos patrón, no tenemos salario. Nuestro patrón extinguió sin derecho a nuestra empresa. Aún así existimos, aún así sin ser trabajadores se nos critica por los medios masivos de comunicación. Es la orden del patrón. Ellos sí tienen patrón y hacen su trabajo. Dadas las condiciones que en enero nos marcó la Suprema Corte, al resolver que nuestro patrón actuó en forma y que prevalece, además, la inexistencia de un sustituto, nuestra Asamblea General Extraordinaria, el 4 de febrero, propuso el rechazo de su resolución. Si nadie nos puede despedir, nadie puede renunciar a su trabajo. Lo marca la Constitución. La Suprema Corte reniega de la Constitución, pero nosotros, simples trabajadores electricistas, no renegamos de la Constitución. De cambiar nuestra política, por ello nos referimos en este informe más a ella, antes que a nuestras actividades. Solicitamos a los presentes nos permitan fijar nuestra posición para después informar las actividades en la revista Luz. Por eso les pregunto, compañeros, ¿nos permiten que sea de esta manera la posición política en esta asamblea? Gracias, compañeros. La posición del SPEC. La posición política sindical de los electricistas tiene una trayectoria esencial que se basa necesariamente en 2 instrumentos por todos conocidos: el Estatuto y nuestro contrato colectivo de trabajo. Ambos tienen ejes también históricos que han sido
construcciones sociales en sus virajes dados por las circunstancias de sus momentos. La unidad y la democracia sindical son muestra de ello. Fueron indispensables en los años de formación, sobre todo para alcanzar esos instrumentos. Y nada se parecen esos ejes en la formación, en la consolidación o ahora en la primera fase de la transición contra la privatización o ahora en la segunda contra la extinción. Como conocemos la historia, nuestra historia, lo sabemos. Los detalles de cómo era la democracia y la unidad y la libertad sindicales en 1915, en 1916, Ochoa, Velasco, Torres, Harris, su recuperación con una movilización de masas convocada desde líneas aéreas, en asambleas en los patios de Verónica y culminaba en la reforma estatutaria de 1956. La crítica y los grupos volvieron como formas de expresión sindical, como Sánchez de Lin, los hermanos Alonso o la famosa compañera Esperanza Limón. Cada vez se amplía y se profundizan esas categorías al avanzar al mismo tiempo que el país. Sin estatuto, la democracia tuvo dos prácticas aún presentes, aún indispensables: el debate, los argumentos, las propuestas y la toma de acuerdos por la mayoría en las asambleas departamentales, divisionales o las extraordinarias. La crítica nació con nosotros, o los electricistas en principio somos críticos. El voto secreto universal y directo para elegir entre nosotros a los representantes o para removerlos del cargo, se aprendió a hacerlo cada asunto de trabajo, en cada comisión nombrada o especial para votar su debate. Para unir la crítica se acuerda, es un proceso interno. La discusión y negociación es una práctica que se aplica en las relaciones externas. Nunca se acuerda sin debatir, nunca se dejan dispersas posiciones o procedimientos. El voto une en la elección de un acuerdo de un representante. El sindicato solo tiene dos asambleas generales ordinarias, esta de informes y toma de posición de julio de 2003, y la de diciembre, solo de informes, que siempre coincide con nuestro aniversario. Como se puede ver, táctica es precisa, está en el estatuto. La línea política es clara y es precisa. Vean la sencillez y grandeza, elaborada en 1936, ratificada en su reforma en 1956. Dos asambleas ordinarias para informar en forma detallada cada 6 meses. Y actividades del Comité Central y las comisiones autónomas. Se llama ahora transparencia y rendición de cuentas. Lo hacemos cada 6 meses, pues de siempre cumplimos con nuestros estatutos. Informe a las bases de las actividades, de los gastos y de los ingresos cada 6 meses, así declara. Asimismo, la Asamblea Ordinaria de julio da cuenta de la renovación del Comité Central por medio de las votaciones, el poder obrero en las urnas y el compromiso del Comité Central recién electo bajo el marco de una propuesta política, un programa de acción, el informe de actividades acompañado del programa de acción cada 6 meses. La toma de posición al tiempo del programa de acción política son 2 posiciones políticas renovadas cada 6 meses. Así de sencilla la táctica de los electricistas. Por si algo faltara, cada año tenemos tiempo para festejar el aniversario de nuestro surgimiento. Acción política actual con la memoria histórica de nuestro proceder. Cada año, en diciembre, nos obliga a saber cuáles son los pasos, cuál es el camino y el sendero andado. Podemos ver cada diciembre cómo se ha trabajado, cómo hemos desarrollado y cubierto los bienes sindicales. Cada diciembre ver nuestra trayectoria creada desde 1914. Se pasa revista a lo realizado. Hoy, por ejemplo, la visión es de 98 años y medio. Rendición de cuentas, transparencia, el poder de las urnas y la posición política del sindicato. Lo fija el estatuto, lo cumplimos en cada asamblea general ordinaria cada 6 meses. Es nuestra táctica enriquecida, por cierto, del artículo 6. El proletariado electricista colocado frente a su patrón. Antes era una empresa extranjera que nos colocaba en forma directa con el imperialismo.
vaya que se aprende de la lucha de clases con la empresa transnacional. En la mesa de negociación con el imperialismo colocamos el contrato colectivo de trabajo de 1936. Nos permitió fortalecer y precisar esa táctica. Desde 1960 cambiamos de patrón. Aún así, el artículo 6 siguió intacto, pues la táctica demarca la esencia de la lucha. El obrero, el proletariado electricista frente al patrón, el Estado. Ese cambio patronal fue de nuevo claro y preciso. Logramos negociar desde entonces, ese es nuestro contrato colectivo de trabajo. Así hemos avanzado poco a poco desde 1914 a la fecha. Por cierto, mañana se cumple un aniversario más de nuestro actual contrato colectivo de trabajo. Mañana es 16 de julio, justo el día que inició la huelga de 1936. Duró 10 días. El resultado de dicha resistencia de esa huelga fue el actual contrato. Ahí se pactó la jubilación, con su premisa de un fondo de inversión. 77 años, un día como hoy se acordó, después de un serio debate bastante arrístico, llegar hasta la huelga para negociar un contrato. El 16 de julio, hace 77 años, en la Mexican Lion Power Company se colocaron las banderas rojinegras porque la patronal imperialista se negaba a negociar. Estamos pues en el aniversario del inicio de la huelga de 1936. Es el aniversario 77. Por eso cuando se informa, se hace memoria de actividades semejantes, de prácticas sindicales aplicadas en caso de conflicto, pero como bien se muestra siempre la perspectiva de negociar. Son fechas que tenemos en la memoria porque son procesos complejos para permitirnos mejoras en las relaciones sociales de producción y con ellas se tiene una calidad de vida necesaria. Es una huelga que cimbró al país, que forjó la encrucijada de la historia. El mejor contrato de América Latina, de muchos años, y la fuerza obrera colectiva para sentar en la mesa de negociación a la empresa transnacional de electricidad más importante de esos tiempos. 77 años de resistencia, de rebeldía, de lucha con perspectiva social. Recuérdese las condiciones sociales logradas hace 77 años con ese contrato colectivo. Solo dos menciones de la estrategia de ese aniversario: la clínica hospital y la cooperativa de consumo. Los electricistas de esos tiempos mostraron el camino estratégico del alcance social de las prácticas sindicales, la táctica premisa estatutaria, la huelga como estrategia de lucha, para negociar mejores condiciones con el contrato colectivo. La estrategia, como bien se sabe, también se fija según la coyuntura. Se define por las circunstancias y por medio de las asambleas generales extraordinarias, tal cual ha sido nuestro proceder, nuestra acción sindical autónoma, democrática y política, soberana e independiente. El estatuto ha sido claro desde su propia existencia. Lo que nos ha permitido fortalecernos en estos 98 años y medio. La táctica fija del estatuto, en especial con el artículo 6. Con las asambleas ordinarias y la estrategia ágil, rebelde, resistente, creada a partir de las asambleas extraordinarias, la Suprema Corte nos dio la perspectiva actual de nuestra estrategia creada en la asamblea extraordinaria del 4 de febrero. No han pasado 6 meses y no hemos logrado cumplir los acuerdos que en ella se forjaron. Por ello debemos retomarlos con serenidad, con claridad. Tienen fondo, tienen esa calidad que nos señala el estatuto. En atención a la capacidad crítica de nuestra práctica sindical, no hemos resuelto muchos de esos acuerdos. Es más, de nuestra propia táctica tampoco cumplimos a cabalidad sus premisas. La propia crítica es necesaria. Un ejemplo, el inciso 2 del artículo 6 del estatuto, que señala, número 2 romano, fomentar su unión y progreso. Inciso 6,
la elevación cultural y moral de la clase trabajadora mediante la difusión del conocimiento científico, artístico y ético en sus diversas formas, tendiendo este último a reactivar el bien de la colectividad, de preferencia al bien del individuo. La extinción sacó a flote esta premisa táctica ante todo el bien colectivo, antes que el personal. La unidad de los compañeros y compañeras es precisa para todos, para lograr la fuerza política necesaria, y es una premisa no lograda del todo. Esa unidad plena está a la espera. No todos han apostado por el bien colectivo. Primero, el temor al presidente. Segundo, la preferencia por el bien personal. Cimbró nuestras filas. Solo un tercio quedó en el estatuto y refrendó el contrato. Los otros renunciaron. Increíble. Por ley no debe renunciarse el trabajo, menos a los derechos ni a las conquistas alcanzadas. Renunciaron a lo irrenunciable. La penetración de la ideología caló y los atrapó. Una liquidación solo existe si hay juicio, o si hay despido injustificado, o por el patrón. Un patrón te despide por escrito y entonces aceptas la liquidación. Los que firmaron supieron que no eran liquidados, sino que renunciaban al trabajo y a cualquier defensa. Increíble el poder de la ideología estatal. Hoy me entregaron el expediente los representantes de Conexiones por Año de la solicitud de jubilación de Alejandro Muñoz Reséndiz. Documentos originales y un comunicado que dice: yo no me liquidé, por lo tanto no renuncié a mis derechos y exijo que el sindicato me jubile. Pero los jubilados que dividieron las fuerzas y olvidaron el estatuto tratan de quebrantarlo aún más. La muestra el día de hoy: jubilados fueron a marchar a la PGR. Los jubilados lo son por el contrato colectivo, lo son y serán en forma vitalicia. Son lo que son desde que en 1936 se planteó la cláusula 64. Cada que reciben sus montos, reviven la esencia de la cláusula, reconocen su esencia sindical, no lo pueden olvidar. Con sus vaivenes y altibajos se les ve, solo pueden reivindicarse o criticarse aquí adentro del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Si se niega el estatuto por estar fuera, lo debilitan. Hoy el SAI quiere quebrantar la cláusula 64. Los patrones han desechado las jubilaciones en otros contratos, y en el Estado se reciben constantes ataques contra las jubilaciones. En CFE ya las cambiaron. En el ISSSTE y el IMSS los embates son diarios. Se insiste que el pasivo laboral crece incesantemente. De igual forma son las críticas a Pemex. Las han modificado y siguen siendo las. Hoy, en medio del conflicto, durante la extinción, si algo ha resultado al combate es la legalidad de las jubilaciones. Su legalidad permite la existencia de un patrón que la Suprema Corte niega. ¿Quién paga una jubilación si no es el patrón? Quien les pague se convierte en patrón. Así que las contradicciones legales son fuertes. Son las que creó el anterior gobierno de Felipe Calderón. Y no pueden ser resueltas a menos que se cumpla el derecho.
Si los jubilados retornan a las filas, si anteponen el bien colectivo al individual, si contemplan la unidad, la posición política será fortaleza. Cumplamos entonces con el estatuto. Son tres ejes estratégicos de los acuerdos del 4 de febrero. El primero es la unidad sindical. Más que nunca la extinción golpeó la unidad sindical y la democracia. Como en cada momento de nuestra trayectoria, una de las mayores exigencias ha estado en la unidad. Antes que de argumentos se descalifica a quienes discrepan o a quienes proponen otras propuestas. Con argumentos cada grupo, corriente sindical toma posición. La unidad se ha mostrado en forma contradictoria, como dijera Trotsky, en forma desigual y combinada. Existe la unidad entre aquellos que no renunciaron a su trabajo y a sus derechos. Hay unidad entre quienes surgen como resistencia y la provocan, pues no aceptarán las llamadas liquidaciones patronales. La unidad en la búsqueda de la reinstalación por el patrón sustituto. Ahora 9.024 votos fueron del grupo de jubilados, un reconocimiento al grupo de jubilados por venir a depositar su voto en defensa de este sindicato, de la democracia, de nuestra autonomía sindical. Necesitamos plantear la unidad en la visión de la colectividad primero antes que de la persona, uno a uno. Los jubilados, alejados de la resistencia, necesitan integrarse. Así como la reinserción es un objetivo preciso, se necesita de esta estabilidad que solo una empresa o un organismo descentralizado puede otorgar. Un patrón podrá permitir esa estabilidad. El SAE, escúchese bien para aquellos que dicen que está garantizada la jubilación de por vida, el SAE es un organismo liquidador. Ese debe de poner en alerta a todos los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. De lograrse en esta lucha contra la extinción, en esta resistencia libertaria, la estabilidad de los jubilados que el SAE ni otorga ni permite. Nomás por eso se necesita de la unidad sindical de los jubilados. Hoy hay 9.024 en la resistencia. Trabajemos con ellos para alcanzar a muchos más. La división ha retrasado la solución, ha alargado el conflicto. Por eso los altibajos de la mesa de negociación. No basta la unidad de los 16.599 trabajadores en resistencia que hemos dado mucho, pero en este momento se requiere de una mayor participación. Se necesita de la unidad de los jubilados. Todos lo saben, pero se incumple con el estatuto. Si uno en uno empiezan a regresar, pues la gota en gota de la unidad crecerá, compañeros. Ahí se tensa la táctica y habrá estrategias que la reconstruyan. Hay que cumplir con el estatuto, hay que aplicar el artículo 6, nada más pero tampoco menos. La defensa de la jubilación es importante. Por eso en este momento, platicando del Comité Central, les decía, compañeros, que hoy dejan la dirección del sindicato y alcanzan también la jubilación. Entran al grupo de jubilados, pero no para descansar, sino tenemos que entrar en una estrategia para luchar por defensa de la cláusula 64, la defensa de la jubilación. Por eso, en esta asamblea, mi amplio reconocimiento al compañero Pablo Rodríguez Álvarez, secretario de la Junta, el compañero Pepino Cuevas Velázquez, secretario de Fomento a la Salud, el compañero Guillermo Juárez Padilla, secretario de Trabajo, Gregorio Paredes Gómez, secretario de Misiones, Antonio Rodríguez Alonso, secretario de Cultura y Recreación, César Pilar Marrón, secretario de Capacitación y Difusión de Entrenamiento, a nuestro compañero Juan Carlos Escalante Aguilar, juez de la Comisión Autónoma de Justicia, el compañero Héctor Horacio Vega Ballesteros, miembro de la Comisión Autónoma de Justicia.
compañero Javier García Camacho, juez de la Comisión Autónoma de Justicia. Todos ustedes, compañeros, nuestro reconocimiento por toda la lucha y participación en esta difícil etapa que nos ha tocado, pero que hemos salido adelante. Muchas gracias. Reconocimiento a toda nuestra organización civil. La defensa de la jubilación. La cláusula 64 ha sido la más atacada en los años recientes. Las jubilaciones han sido modificadas, como lo he mencionado, en distintos organismos. No se diga en Mexicana de Aviación. Lo hicieron al modificar 3 contratos. Hoy retoman el caso con Aeroméxico, pues es costoso y siendo caros esos contratos, quebrantan los recursos de las instituciones sociales nacionales que ya habían sido estructuradas. Hoy achacan de más pasivo laboral en el ISSSTE y en el IMSS. No hay recursos. Por una nueva vez hay que achicar el pasivo, así dice. Quitaron contratos en forma completa para achicarlos. Quebrantan desde el SAE a todas las jubilaciones para convertirlas en pensiones, dejando todo ese recurso llamado ahorro para el retiro en manos de empresas financieras. La burguesía industrial, los patrones de todo tipo, logran achicar las cláusulas de jubilaciones, amplían las edades, los tiempos de explotación para entregar a la burguesía financiera los ahorros para el retiro. Por eso en el SBE, la cláusula 64 sigue siendo la mejor bandera sindical de estos tiempos. Y en el marco de la negociación tenemos que decir y afirmar que van las 1.300 jubilaciones de aquellos compañeros que se han mantenido firmes en la resistencia. Esto es un precedente que se deja. Los porcentajes son en términos de la tabla que establece la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo, y eso es gracias a la resistencia del sindicato mexicano de electricistas. Por eso en el SBE la cláusula 64 sigue siendo la mejor bandera sindical de estos tiempos. Mantiene las contradicciones legales del gobierno y el conflicto subsiste por ellas. Los jubilados del SBE, pues 9.024 han logrado una fuerza importante. El representante del grupo de jubilados y el prosecretario de jubilados impulsan esta fuerza política que da fortaleza a la resistencia. Hoy por hoy también habremos de festejar el aniversario de su representación. Por estas fechas, hace 47 años se aprobó crear la Prosecretaría de Jubilados. En el auditorio de Antonio Caso, la legislativa de reforma de estatutos aprobó la existencia y vigencia de los jubilados en nuestra organización. En 1956 fue el sindicato de vanguardia al otorgar una posición en el comité, el único que incorpora en todos sus derechos de la vida sindical a los jubilados. No los dan por muertos, ni los relegan, ni los olvidan. Los jubilados dieron su presencia mientras trabajaron, dieron sus cuotas, dieron sus votos, y al llegar ese momento lo relegan. Hoy por hoy, solo en el Sindicato Mexicano de Electricistas los jubilados actúan políticamente. Hoy los jubilados mantienen sus derechos contractuales solo con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por ello su defensa, por ello su resistencia, por ello su unidad, festejemos en el SBE la creación de la cláusula 64 y la incorporación de los jubilados al Comité Central. Son pues 77 años de su aparición en el contrato y son 47 años de su aparición en el estatuto. Es el mejor momento de estos aniversarios, mostrando que la resistencia da la fuerza contra la extinción y el ánimo especial de estos aniversarios. A los 77 años de la cláusula 64 y en el 47 aniversario de la Prosecretaría, los jubilados en el SBE son en la lucha esenciales, son indispensables, compañeros jubilados.
la lucha social. La Suprema Corte, con su resolución, nos obligó a un cambio de la estrategia. Los acuerdos del 4 de febrero lo mostró. Sin haber cubierto esas propuestas, en este 15 de julio, en esta Asamblea Ordinaria Táctica, nos alienta para retomar la forma social, propuestas como estrategia en aquella Asamblea Extraordinaria. Continuamos insistiendo que ningún trabajador renunciará a sus derechos, ni uno más. Se ratifica el rechazo a la Suprema Corte y se acordó acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el pasado 24 de mayo interpusimos una denuncia contra el Estado mexicano encabezado por el entonces Felipe Calderón y contra aquellos secretarios de Estado que firmaron el ilegal decreto, así como contra los 11 ministros de la Suprema Corte, que son una vergüenza nacional. Ahora es estratégico que impulsemos las brigadas y los mítines relámpago para informar, para romper el cerco informativo. Finquemos una alianza popular. Busquemos la solidaridad social en cada kiosco, en cada municipio, en cada delegación. Brigadas de información para romper el cerco. Ni una mentira más de los periodistas, ni una mentira más de Ciro el Rabioso. Que sean los brigadistas los que informen la verdad de nuestra lucha y la existencia de la resistencia. Serán brigadas para informar e intercambiar puntos de vista si fuese necesario. Serán brigadas de comunicación personal con el pueblo en cada delegación y municipio de nuestro territorio, de nuestra zona de trabajo. Deben de existir información en las plazas públicas, en los mercados y en las corridas de medios de transporte que les corresponda. De ser posible, coordinarán su labor en forma simultánea. Solo así podremos romper el cerco. Solo con mítines relámpago ganaremos en solidaridad. Solo así el pueblo sabrá de nuestra existencia, de nuestra resistencia. Se aprobó como rechazo al dictamen de la Suprema Corte y como cambio de nuestra estrategia. Además, impulsaremos las cooperativas de servicio y consumo. Deben de formarse y consolidarse a través de los comités de administración, que sean autónomos e independientes para dar cuenta de otro estilo de organización sindical. En este momento de crisis, de golpeteo estatal, de la política agresiva desde los diarios, nos levantamos con esa propuesta económica, pues se dará cuenta de un manejo transparente por medio de estos comités de administración. Al momento no hay ninguno, pero podemos empezar y para ello se podrá utilizar los locales que pueden ser el estacionamiento, el gimnasio, los deportivos de Cuapa, Azcapotzalco, la escuela técnica, los locales de las divisiones, pueden ser las primeras cooperativas. Nos vinculan con la comunidad y nos aportan recursos para la lucha contra la extinción. Las brigadas para impulsar los comités de usuarios es una tarea estratégica. Contra el mal servicio y las tarifas de luz son otro contacto solidario con la comunidad. Las brigadas deben de ser constantes en su trabajo político. Las brigadas pueden ser el contacto para resolver algunos de los problemas de ese mal servicio, como para asesorar en la demanda ante la Profeco. Cada delegación y municipio deben de contar con al menos 10 brigadas de promoción de comités de usuarios, y al momento son muy pocos comités. Hagamos cientos, hagamos miles, cumplamos con los acuerdos de nuestra Asamblea Extraordinaria del 4 de febrero. La nueva Central de Trabajadores. Los debates sobre las condiciones económicas, sociales y políticas de la nueva central son múltiples y constantes. El próximo 19 y 20 de julio llevaremos a cabo el primer seminario de la Junta Promotora hacia la nueva Central de Trabajadores. El objetivo de la Junta Promotora, dicho encuentro, es la de dar la orientación política para la elaboración de los documentos básicos, la declaración de principios y sobre todo los estatutos, para que en el precongreso del mes de agosto sean discutidos y en su caso aprobados, y estar en condiciones de convocar
al Congreso Constituyente, si todo marcha bien, este año los trabajadores y el pueblo en su conjunto tendrán espacio para luchar por mejores condiciones de vida, por mejores condiciones de trabajo. La nueva Central Obrera es una acción práctica, antes que una acción legal. Primero seremos en los hechos, para después pasar a la solicitud del registro ante las autoridades del trabajo. Ante la cerrazón de las autoridades, a nuestras acciones siempre legales. Dentro del derecho laboral existen y avanzaremos en los hechos. La nueva Central Obrera será social y solidaria, para convertirse en práctica sindical después de algunos meses o años de existencia. Creceremos sobre la base de los miembros afiliados, las acciones territoriales y la comunicación social popular son algunas de las propuestas que llevaremos a este seminario. Es la forma de atender la estrategia plasmada el 4 de febrero como respuesta a los improperios legales del gobierno. Dicen que no somos, que no tenemos patrón ni derecho a un patrón sustituto, pero pretenden que aceptemos liquidarnos de un patrón, dicen ellos, extinguido, suicidio patronal, o en su caso, que renunciemos al trabajo. No se puede ni podemos renunciar por la Constitución, nos lo manda. Los 16.599 trabajadores existimos, pese a quien le pese. Existimos de hecho, dicen ellos que no de derecho. Dicen ahora, con la libertad del compañero Jorge Ulises Uribe Gaona, estamos completos y decimos desde esta asamblea, sí se pudo, compañeros. La respuesta de nuestra existencia o no existencia es política y solo podrá otorgarla quien la propició. Solo conocíamos una forma de desaparecer una empresa, la quiebra o su fusión o liquidación, previo proceso de procedimientos, donde los trabajadores eran notificados de dicha quiebra o dicha liquidación con tiempo y por escrito. Acá el patrón decretó la extinción de un día al otro, considerando al temor como política autoritaria clara. Lo logró en muchos compañeros nuestros, pero quedó un puñado en la resistencia. Con ese puñado se ha logrado que se entienda la necesidad de revertir la maraña legal creada por el gobierno. Así lo estudió en su tesis el licenciado Samuel Durán, que descanse en paz, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Él dijo: decreto que no cumple con la norma administrativa, en doctrina jurídica es ineficaz y entonces simplemente no existe. Así las contradicciones de los poderes del Estado, y ahora solo podrá hacerse desde el gobierno. Solo hay una salida: o CFE como patrón sustituto o la creación de un nuevo organismo público descentralizado. Solo hay esta salida. Fuese como fuese, en tanto la resistencia ha creado nuevas formas de sostener su existencia, es el mandato de la Asamblea General Extraordinaria como instrumento de creación de la estrategia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos por los 100 años, con patrón o en la resistencia. Queremos trabajo. Si en la noche lo extinguieron, en un día podrá crearse. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador.